nunca anteriormente había sufrido la columna, solamente me dolía, pero lo normal. Después de ese accidente quedó mucho dolor y pues se me dificultaba mucho arrodillarme, inclinarme, estaban constantemente, o sea, era totalmente dependiente a unas pastillas y a unas cosas que me ponían, terapias y cosas, y yo le decía al Señor, ay Dios mío, ¿cuándo será que se me va a quitar este dolor? Y yo oraba y bueno, normal. Un día estábamos en una oración de presencial, creo que era en la casa Cariana ese día, fue la oración ese día en la casa Cariana, y yo le estaba comentando al pastor que yo no aguantaba ese dolor, que me dolía, me hicieron un día, me colocaron una inyección que me dejó dormida casi todo el día, me dejó demasiado debilitada, incluso el dolor de la columna era tan fuerte que me daba migrañas que duraba hasta 3 días sin comer, en la casa dormida porque me dolía mucho todo ese proceso. Y yo ese día, ese viernes, me acuerdo que era un viernes, le estaba comentando al pastor, me duele tanto, y le estaba explicando todo lo que me estaba pasando. Tenía que estar colocándome unos parches y todo eso, las terapias. Y el pastor dice, ay Vanessa, qué fuerte, bueno, hay que seguirle pidiendo al Señor. Ese viernes estábamos orando, todo bien, y ese día se sintió mucho la presencia del Espíritu Santo, y de repente el pastor dice, vamos a orar por Vane, por la columna de Vane. Y yo recuerdo que ese día puso su mano aquí, estaba Yusmeli y la pastora, oraron, estábamos todos orando, oramos todo bien, normal, no pasó nada ese día. Y hermano, desde ese día, desde ese viernes hasta el sol de hoy, yo no he sentido más ni una pizca de dolor. O sea, yo dejé de tomarme esas pastillas, incluso creo que las voy a botar, porque le dije al Señor, ya esas pastillas más, no, esos parches, esas terapias, o sea, yo me puedo doblar, inclinarme, hacer todo lo que yo quiera, y ya hasta ese día yo no sentí más dolor. No sé si aún el disco volvió a su lugar, yo supongo que sí, porque la doctora me decía, el dolor es porque tu disco está desviado, pero yo supongo que como el Señor es muy milagroso y poderoso, el disco ya volvió a su lugar porque yo no sentí más dolor, o sea, yo no siento nada de dolor en mi columna. Entonces les invito a que creamos en el Señor y que, hermano, yo siento que a veces estas oraciones grupales o hasta presenciales es como la iglesia de los hechos, se derrama el Espíritu Santo y pasan cosas sobrenaturales, de verdad. Amén. Gracias, Vane, gracias, Señor. ¿Alguien más? Bueno, vamos a continuar, parece que los niños pueden salir de una vez. Niños de 5 años para arriba, por favor. Los demás se quedan con nosotros para disfrutar de nuestra presencia. Desde hace varias semanas hemos estado manejando esta serie Dominando la Bestia y vamos a concluir esta semana con esta serie y estamos a punto de comenzar una serie, no estoy seguro que sea la próxima semana, pero estamos a punto de comenzar una serie Jesús nuestra meta. La meta de todo discípulo es Jesús. Si tú te preguntas qué debo de ser yo como creyente, como hijo, hija de Dios, como discípulo, pues tienes que ser como Jesús. Si tú quieres saber qué es lo que Dios espera de ti, tienes que revisar la vida de Jesús, estudiar la vida de Jesús y ser como Jesús. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero vamos a concluir esta serie. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia de hacer morir por medio del Espíritu los malos hábitos del cuerpo. Y el resultado, la consecuencia positiva, así decirlo, es que viviremos. El Señor nos dará una nueva vida. Y quiero que entendamos lo importante que esto es, porque el Señor no solamente está hablando de una larga vida, biológicamente hablando y espiritualmente hablando, refiriéndose a la eternidad. Está hablando de la vida que Él ha prometido para cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Esa vida abundante, llena de gozo, esa vida abundante donde experimentamos la paz perfecta de Dios, ¿verdad? Donde recibimos dirección, no sabemos cómo vivir, pero Dios está presente en nuestras vidas, guiándonos y ayudándonos a vivir de la mejor manera posible, o más bien de la manera correcta delante de Él, ¿sí? Vimos de una manera bien exclusiva, porque de esta forma es como la Biblia lo pone, es que
si no es por medio del Espíritu Santo, no podemos hacer morir esta vieja vida. No podemos hacer morir los malos hábitos del cuerpo. Cada uno de nosotros vamos a poder cambiar algún aspecto. Hay personas que han dejado el licor, hay personas que han dejado las drogas, hay personas que han dejado algún mal hábito que estaba siendo nocivo o malo para sus vidas, para su familia, pero no está hablando de un hábito. No está hablando solamente de un hábito con el que estamos luchando. Está hablando plural, los hábitos del cuerpo. Porque nosotros como discípulos estamos buscando una vida diferente. Es decir, toda nuestra vida tiene que ser renovada, toda nuestra vida. Cualquier persona puede decir, pastor, eso no es posible. Pues, ¿sabía usted que Dios es Dios de los imposibles? ¿Sí? Entonces, podemos vivir una vida renovada, no implica perfección, pero sí implica excelencia. No implica perfección, pero sí implica compromiso. No implica perfección, pero sí implica que vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el apóstol Pablo es claro. La única manera como podemos hacer esto, es decir, dar muerte a los malos hábitos del cuerpo y vivir, es por medio del Espíritu. Eso es lo que el apóstol Pablo aclara y es muy específico. Hoy nos vamos a enfocar en una parte de los primeros versículos, o del primer versículo del pasaje, el versículo 5, específicamente en la última parte. El versículo 5 dice, los que viven conforme a la carne, fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Diga conmigo, yo quiero vivir conforme al Espíritu. ¿Quién más que el Espíritu de Dios para guiarte, hermano y hermana? Yo no sé si algún día te has encontrado perdido, perdida en un bosque, en un lugar donde no has encontrado la salida. Pero qué tiempo de refrigerio, qué frescura es ver que una persona llega y sabe el camino y nos guía hacia donde nosotros tenemos que llegar. Y nos ayuda a salir de ese problema, nos ayuda a salir de ese bosque, nos ayuda a salir de donde nos encontramos perdidos. Y es exactamente lo que el Paracleto, lo que el Espíritu de Dios, el compañero que Dios nos ha enviado, hace. Nos guía a través de esta vida. Si tú, como yo, en algún momento llegas a la realización de que no puedes seguir tomando decisiones por ti mismo, por ti misma, guiada y dirigida por la carne, a la cual Dios se opone directamente, puedes depender del Espíritu de Dios. Puedes depender del guía, del consolador que Dios te ha dado. ¿Sí? La frase en la cual nos vamos a enfocar el día de hoy es: fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿En dónde está fijada la mente? En este grupo de personas. ¿Perdón? Después de eso, sí dice que en la carne, pero la última parte, recuerden, estamos viendo la última parte. En los deseos del Espíritu. Note que no dice el Espíritu, dice en los deseos del Espíritu. Porque de repente, siendo yo un buen estudiante, un buen lector de la Biblia, puedo pensar, bueno, me tengo que enfocar en el Espíritu Santo, en cómo es el Espíritu de Dios. Y eso estaría bien, creo que tendríamos un buen resultado en hacer eso, pero no dice enfóquense en el Espíritu, dice enfóquense ¿en qué? En los deseos del Espíritu. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que el Espíritu de Dios desea de ti? Necesitamos saberlo. Porque la vida como nosotros debemos de vivir como discípulos, como hijos e hijas de Dios, aquí en la tierra, radica totalmente en enfocar nuestra mente en los deseos del Espíritu. Piensa en el resultado que tú has tenido cuando has enfocado tu mente en algo. ¿Recuerdas ese emprendimiento que todavía no tenías, pero que en tu mente decidiste enfocarte y ahora lo ves como una realidad?
¿Recuerdas ese trabajo que te gustaría tener, sin embargo no tenías todavía la aptitud, la destreza, el entrenamiento para poder realizarlo? Pero te enfocaste tanto en llevar a cabo ese trabajo, en conocer el trabajo, en conocer lo que la empresa deseaba de ti, que ahora lo tienes. Cada uno de nosotros, de alguna manera, hemos entendido la importancia de enfocar nuestra mente en algo importante, en algo positivo. Porque podemos ver el día de hoy, lo que un día fue un pensamiento, lo que un día fue un deseo, lo que un día fue un anhelo, hoy lo podemos ver como una realidad. Eso sucede cuando las personas enfocan su mente en los deseos del Espíritu. Hay cosas grandes y maravillosas que Dios tiene para ti, sin embargo, las vamos a disfrutar únicamente cuando nosotros nos enfoquemos en los deseos del Espíritu Santo. Pastor, ¿cuáles son los deseos del Espíritu Santo? Bueno, ¿por qué no lo vemos un poquito más a fondo, comparando con algunas experiencias nocivas que hemos tenido de nosotros mismos en el pasado? Primeramente, esta frase, enfocar la mente, el pensamiento, viene de una palabrita griega que no solamente significa pensar. Fíjate, quiero señalarte algunos significados de esta misma palabra que son importantes para nosotros, que son los que producen que un pensamiento se haga en una realidad. Significa reflexionar. ¿Cuántas veces te has encontrado reflexionando en aquello que no sabes hacer y lo pensaste tanto y lo analizaste tanto y lo estudiaste tanto que ahora es posible? La otra cosa es considerar, o sea, darle tiempo con mis pensamientos a esa cosa. Lo considero, lo tomo en cuenta, no lo suelto, no lo dejo, no suelto ese sueño, no suelto ese emprendimiento, no suelto ese anhelo, no suelto este deseo. Lo sigo trabajando y lo sigo pensando hasta que se convierte en una realidad. Tener en cuenta es muy similar al otro, imaginar. ¿Alguna vez te has imaginado lo que ahora estás ya realizando? Ya no es una imaginación. En el pasado te lo imaginaste. Te viste realizando el trabajo que querías hacer. Te viste realizando las cosas que querías lograr, que ahora son una realidad. Pero son una realidad porque tomaste el tiempo de enfocar tu mente al punto de permitir que tu imaginación se convirtiera en una serie de acciones que hoy en día para ti es un estilo de vida. Y esa es la razón por la cual se hizo una realidad. La otra cosa que significa es inclinarse hacia algo. Inclinarse hacia algo. Y cuando está hablando del hábito psicológico, está hablando o se está refiriendo de rendir mis pensamientos a algo específico. Y ahora que tú ves realizado ese sueño, tú puedes entender la importancia de rendir nuestros pensamientos, nuestra consideración, nuestra reflexión, nuestra imaginación a algo que ahora es una realidad. Si hay alguna otra cosa que quiero hoy, verlo como una realidad. Si hay algo que anhelo que todavía no es una realidad, pero que necesito o que quiero verlo como una realidad, necesito invertir mínimo este tipo de ejercicio mental en esas cosas. Necesito inclinar mis pensamientos, reflexionar mis pensamientos en esa cosa, considerarlo continuamente, tenerlo en cuenta y inclinar mi mente, mis pensamientos en eso. ¿Sí? Yo te mencioné anteriormente de que todos nosotros de alguna manera rumiamos. Algunos evaluamos, algunos somos inquisitivos o personas que investigan para conocer la verdad. Otras personas son imaginativas y otras personas son ejecutivas y se enfocan enteramente en la acción. Este tipo de personas no va a ver muy bien a los imaginativos porque los imaginativos se concentran tanto en lo que puede ser, en lo que podemos lograr, pero el ejecutivo no. El ejecutivo quiere poner las cosas en práctica. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Él siempre se encuentra preguntando esto. ¿Cuándo lo vamos a hacer?
¿Y cuánto va a costar para que lo hagamos? ¿Y en qué día, en qué hora es que vamos a poner esto en la marcha? Ese es un ejecutivo, ¿sí? Cada uno de nosotros, vimos la semana pasada, podemos identificarnos con alguna de estas áreas. No solamente una área específica. Nos enfocamos en varias. Algunas personas son rumiadoras, evaluativas y son imaginativas, ¿sí? Así que no hay una área específica en la cual nosotros nos concentramos, pero hay una área que domina nuestro pensamiento. Una de dos, tú eres una persona imaginativa o eres una persona ejecutiva. ¿Te gusta pensar en lo que podría ser o simplemente pones manos a la obra y te enfocas en hacer el asunto? Vimos que las personas rumiadoras, cuando se sienten bajo presión, bajo amenaza, regularmente, bueno, no solamente ellas, sino todos, regularmente responder de acuerdo a la carne cuando nos sentimos o cuando nos encontramos en una situación de amenaza, la respuesta es el orgullo. La forma de defensa de la carne es el orgullo, ¿sí? Y todas estas personas reaccionando de esa forma van a llegar a este tipo de resultados. En el caso de los rumiadores, vimos, por ejemplo, Acab y Jezabel. Acab quería un pedazo de terreno y se deprimió porque no se lo querían vender. Y entonces Jezabel lo encuentra y lo ve deprimido y le dice, ¿qué te pasa? Dice, no, pues es que fui allá donde el vecino y le pedí que me vendiera el terreno y no me lo quiere vender. Y le pregunta algo bien interesante, Jezabel. ¿Y tú no eres el rey de Israel? O sea, ¿no puedes hacer tú lo que tú quieras? ¿Por qué le preguntas? ¿Por qué le pides permiso? Y cuando las personas rumiadoras tienden a responder con orgullo en alguna área, caen básicamente intentando de controlar las circunstancias. Cuando las personas evaluativas caen en una situación similar, concluyen o ven la situación desde un punto de vista de la autosuficiencia. Cuando Nabucodonosor sale y ve todo lo que está pasando, todo lo que había creado y todo lo que había hecho en su reino, llega a la conclusión de que esa gloria se la puede atribuir a él. O sea, él lo dice, miren todo lo que mi mano ha hecho, lo que en mano del rey Nabucodonosor ha hecho, y lo lleva al egocéntrico. ¿Y cómo terminó la situación de Nabucodonosor? ¿Alguien se recuerda? ¿Cómo terminó? Bueno, ¿qué sucede y cómo terminó el asunto? Dice la Biblia que Nabucodonosor en este momento perdió el quicio, se hizo como una bestia. Por 7 años. Y después del 7º año reconoce que fue Dios quien le dio toda esa gloria, quien le permitió tener toda esa gloria. Y dice que en el momento que miró los ojos al cielo, levantó los ojos al cielo, en ese momento fue restaurado. Y no solamente fue restaurado su pensamiento, su razonamiento, fue restaurado también su reino. Cuando las personas inquisitivas, es decir, las personas que investigan muchísimo, responden con orgullo a cualquier situación de amenaza que se encuentran, lo podemos ver el ejemplo en los fariseos. Los fariseos eran personas que se sabían grandes porciones de la Biblia completas. Ellos buscaban la verdad, querían saber la verdad de Dios, querían conocer la verdad de Dios. Sin embargo, su corazón no les rendía para vivir esa palabra. Y entonces dice Jesús que cayeron en la hipocresía, ¿sí? Personas imaginativas, personas que viven en el ámbito de los sueños, se la pasan soñando, siempre tienen un plan, siempre tienen un sueño, siempre tienen una idea, pero muy pocas veces lo llevan a la acción. Y lo podemos notar en la vida del apóstol Pedro. Pedro siempre se veía como una persona que iba a defender al Señor Jesús. Siempre se veía como una persona que él iba a hacer frente a las adversidades que el ministerio del Señor Jesús experimentara. Se veía como el libertador de Jesús, como el defensor de Jesús, pero nunca lo llevaba a la práctica. Solamente se imaginaba que estas cosas sucedían. Al momento de verdaderamente responder, al momento de verdaderamente defender al Señor
o morir con él, como él prometía que lo podía hacer. Dice la Biblia que huyó. Estas personas regularmente son impulsivas. Hablan mucho de sueños y de planes, pero no lo llevan a la acción. Y las personas ejecutivas, podemos ver a un ejecutivo en la vida de Judas. El problema es de que cuando un ejecutivo responde a las amenazas con orgullo, típicamente se convierte en un malhechor, porque busca cualquier forma para poder realizar los planes que tiene. Esta persona sí quiere llevar las cosas a la acción. Esta persona no le importan tanto los sueños, no le importan tanto las ideas, por lo menos no pasa mucho tiempo enfocada en ellos. Él dice, o ella dice, manos a la obra. Pero típicamente cuando se encuentra en una situación de orgullo, responde haciendo el mal para salir de esa situación. Y lo podemos ver en el caso de Judas. Judas dice la Biblia que era ladrón y que se preocupaba por lo que se gastaba porque quería robar más de la bolsa del ministerio del Señor Jesús. ¿Sí? Pero ahora veamos las mismas características en la vida del Señor Jesús. El Señor Jesús no era solamente un rumiador, es decir, no era solamente una persona que se la pasaba pensando mucho en las conversaciones y las experiencias que había tenido con otros. Él conocía exactamente lo que había en el corazón del hombre. El rumiador busca, oye, ¿y por qué me habló así? No se acerca, ¿verdad? No se acerca y no pregunta. Pero se la pasa pensando, ¿y por qué me habló así? ¿Y por qué me habló de esta forma? Y como que en su mente va a encontrar la verdad de la razón y el motivo por la cual hizo algo. Pero el Señor Jesús sí sabía. El Señor Jesús no tenía que tratar de averiguar, Él sabía. Y cuando sabía que aún las intenciones de las personas eran malas, ¿sabes cómo respondió Jesús? Con silencio. Cuando estaba a punto de ser sentenciado a muerte, dice que Él cayó. Esa es una profecía específica mesiánica que encontramos en el libro de Isaías. Jesús cayó. ¿Sí? Cuando se responde con humildad, personas evaluativas, es decir, personas que buscan la forma, ¿cómo le voy a hacer para salir de este problema? ¿Cómo le voy a hacer para pagar la renta este mes? ¿Cómo le voy a hacer para pagar las utilidades? Y están evaluando. Jesús, sabiendo que Él es el Hijo de Dios, sabiendo que tenía el poder para hacer todo lo que terrenalmente debía haber hecho, ¿sabes cómo respondió? Dependencia de la voluntad de Dios. Él le dijo a Pilato, le dijo, ¿no sabes tú que yo puedo pedir legiones de ángeles que vengan y me defiendan? Simplemente que mi reino no es de este mundo. O sea, yo no vine a hacer mi voluntad. El que tenía todo el poder, el que tenía el poder para librarse, el que tenía el poder para sacarse a sí mismo de las circunstancias adversas, de la condenación a la muerte, no lo hizo. Dependió enteramente del Padre y de su voluntad. A veces nosotros estamos buscando otra solución mejor que la que Dios ya tiene preparada. Estamos buscando otra solución a lo mejor más sabia que la solución que Dios nos ha proveído. Jesús dijo no. Jesús se entregó a la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre en ese momento? Cuando Jesús estaba siendo enjuiciado, a punto de ser crucificado, ¿cuál era la voluntad del Padre en ese momento? ¿Alguien me puede decir? Que fuese condenado y que entregara su vida. Esa era la voluntad del Padre. Suena feo, ¿verdad? Pero eso es lo que el Padre quería. Hagamos sentido de eso, ¿verdad? Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Jesús era una persona sumamente imaginativa. Él sabía que su obra iba a bendecir muchísimo la vida de las personas. La Biblia no lo dice, pero estoy seguro que Jesús siempre estaba pensando en las personas a quienes su sacrificio iba a bendecir. Siempre estaba pensando en eso. Siempre estaba considerado, siempre estaba
viendo la manera como su sacrificio iba a bendecir tanto a sus discípulos e iba a bendecir tanto a la gente que creería en él. Y sin embargo, sabiendo que el resultado de su sacrificio produciría salvación, vida eterna, liberación para muchas personas, Jesús, y que eso requería de su muerte, que eso requería de que él muriera y padeciera en manos de malhechores. Él estaba determinado a cumplir su voluntad. Estaba determinado a cumplir su propósito. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que el Señor se imaginaba la gran bendición y la gran libertad que su sacrificio iba a producir en nuestras vidas. De alguna manera, en su humanidad, el Señor podía casi verlo. Podía casi ver cómo nuestras vidas iban a ser profundamente bendecidas. Y en vez de... Y sabía el costo también, sabía el costo de muerte, de condenación que tenía que pagar. Y aún así, lo cumplió. El Señor respondió con determinación. Tenía un determinado propósito. Es decir, nada iba a hacer que el Señor disuadiera de su propósito, aunque eso significaba morir en una cruz, morir como un malhechor. Y la otra cosa es que vemos al Señor Jesús como un ejecutivo también. Podemos ver ocasiones donde las personas como que cuestionaban los motivos de sus acciones y él respondía: yo he venido a hacer la voluntad del Padre que me envió. Había personas, por ejemplo, como en el caso de Pedro, que le decían: no creo que haya sido la intención de Pedro decirle eso. Creo que fue un error. Bueno, yo quiero creer que fue un error que Pedro se lo dijo, pero en el momento en el que Pedro le dice: Señor, en ningún momento te acontezca esto, hablando de su crucifixión, Pedro se estaba oponiendo a la voluntad del Padre. Y Pedro estaba haciendo de alguna manera una influencia para que Jesús no cumpliera con su propósito, no cumpliera con su sacrificio, no cumpliera con la voluntad del Padre. Y el Señor le dice claramente: apártate de mí, Satanás. Siendo un ejecutivo, pudiendo hacer, teniendo la oportunidad de hacer cualquier cosa, bendecir a sinnúmero de personas, llevarse todo el crédito para él, toda la honra para él, siempre la dio al Padre, siempre la entregó al Padre. Y Jesús responde con cumplimiento. ¿Y sabes lo que vemos al final de cada una de estas cosas? Vemos entrega de parte del Señor Jesús. Vemos que el Señor Jesús se entregó. Dice Isaías: como una oveja al matadero. Él se entregó. ¿Sí? Yo no sé si tú te inclinas más a rumiar, o sea, meditar tanto en las experiencias que tienes a lo largo de la vida en tu mente. No sé si evalúas números, cálculos. ¿Cómo voy a pagar esto? ¿De dónde va a salir esto? ¿Cómo lo vamos a cumplir? ¿Cómo vamos a llegar a la meta del presupuesto de este año? No sé si eres una persona inquisitiva. No sé si te gusta llegar a la verdad de las cosas, a conocer exactamente lo que se tiene que hacer para que puedan recibir el beneficio que se promete. No sé si seas una persona imaginativa, que te enfocas tanto en los sueños, en las ideas, en las cosas que quieres lograr. No sé si eres una persona ejecutiva. Quiero pensar que eres una persona ejecutiva, que de alguna manera seas rumiadora, evaluativa, inquisitiva, imaginativa, llegues al punto de realizar las cosas, de tomar acción, de decir: manos a la obra, vamos a hacer algo. Cualquiera que sea el caso, el compromiso de Jesús lo llevó a entregarse. Y al final de cuentas, ¿sabes qué significa eso? Que Jesús adoró al Padre con toda su vida. Cada acto de Jesús era una entrega. Y era específicamente una entrega al Padre, a la voluntad del Padre. Y de esa manera Jesús adoró al Padre. No solamente su canto, no solamente sus palabras, las cuales las elevaba muy elocuentemente al Padre, pero sus acciones eran un acto de adoración donde Él se entregaba continuamente a la voluntad del Padre.
Me gustaría que cualquiera a lo que nos inclinamos, al tipo de persona al que nosotros nos inclinamos, evaluemos de todas maneras cuál es la intensidad de nuestro compromiso a los deseos del Espíritu. ¿Por qué debo de enfocarme en los deseos del Espíritu? Porque el Espíritu Santo te va a llevar a la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo te va a llevar a cumplir con las cosas que Dios quiere que tú cumplas, de la manera como Dios quiere que tú las cumplas. No hay nadie en el mundo que venga a ayudarte y que venga a guiarte para que tú puedas obedecer a Dios. Yo puedo ayudarte un poquitito, tus hermanos al lado tuyo puedan ayudarte un poquitito, pero el Espíritu Santo, si tú le escuchas y si tú te rindes a su guía y si tú te enfocas y si tú enfocas tu mente en sus deseos, en lo que el Espíritu Santo quiere, tú vas a cumplir con la voluntad de Dios. Tú vas a entender la tarea, vas a cumplir con la tarea. Y me gustaría que consideremos cuál es la intensidad del compromiso que nosotros tenemos a enfocar o a fijar nuestra mente a los deseos del Espíritu. ¿Sí? Primeramente quiero ilustrar rápidamente, creo que es obvio, pero quiero ilustrar un deseo. Un deseo. Creo que fue don José que nos dio el testimonio aquí abiertamente, donde la hermana Yesenia deseaba algo y eran las 10, 11 de la noche, era muy tarde. Corríjame si me equivoco, pero si le invento, de todas maneras es apropiado el. Y Yesenia le dijo: yo deseo esto, quiero esto. Y don José se viste y sale de la casa, toma las llaves del auto, sale de la casa, enciende el auto y viaja a donde tienen lo que Yesenia desea. Podríamos considerar que José estaba enfocado en los deseos de su esposa. ¿Se podría considerar? En este caso específico, ¿sí o no? Sí, claro, sí. ¿Qué significa? Todavía dice. ¿Qué significa estar enfocados en los deseos? Es que tú conoces lo que la otra persona quiere y lo haces. Ese es el punto, hermano. Yo honestamente pensé que no tenía que ilustrarlo, pero solamente en caso de. Eso es enfocarnos en los deseos del Espíritu. Conocer lo que el Espíritu quiere y enfocarme en eso, en lo que el Espíritu Santo quiere. Y también, para dar algunas ideas breves de lo que el Espíritu Santo quiere, bueno, el Espíritu Santo quiere que tú vivas en obediencia a Dios, ¿sí? ¿Dónde está eso, pastor, en la Biblia? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Esa es una cosa, ese es un deseo del Espíritu, y cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te toca y te dice: ¡hey! Ese estilo de vida como que no está funcionando en dirección a la obediencia de Dios. Vamos a reparar esto, vamos a componer esto, vamos a cambiar esto. Hay que ser sensible, hermano. Hay que ser sensible. El Espíritu Santo está enfocado en que tú obedezcas a Dios. El Espíritu Santo está enfocado en que tú vivas una vida de adoración. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 12 de Romanos, nos dice exactamente lo que implica vivir una vida de adoración. Dice: entreguen su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a ti. En los capítulos 6 y 7 nos habla acerca de usar los miembros de nuestro cuerpo para justicia. Es decir, que todo lo que yo hago con estas preciosas manos, que mi esposa tiene el privilegio de sostener. ¿Qué pasó, hermana? ¿Qué pasó, hermana? A ver, gócese conmigo, hermana. Gócese conmigo, hermana. Que mi esposa tiene el bello privilegio de sostener. Tienen que hacer la justicia, hermano. Estos pies, funcionen o no funcionen, tienen que caminar hacia la justicia. Esta mente, esta boca, estos oídos, hermano, estos ojos, tienen que inclinarse y tienen que rendirse a ser usados como instrumentos
de justicia, de bien hacer. ¿Qué es justicia? Bueno, simplifiquemos el asunto. Es bien hacer, es hacer el bien que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Esos son algunos deseos del Espíritu Santo. ¿Qué otro deseo tiene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dice a la iglesia, es más, esta es una de las comunicaciones más profundas que el Espíritu Santo da, porque dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, y tu espíritu es lo que está más profundo en ti, de que nosotros somos hijos e hijas de Dios. ¿Y qué quiere el Espíritu Santo? Que tú vivas como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere, ¿sí? La otra cosa que el Espíritu Santo da testimonio a la iglesia es que nosotros somos más que vencedores. Y el apóstol Pablo menciona y hace una larga lista de circunstancias que nosotros podemos experimentar aquí en la tierra. Te habla de la muerte, te habla de la vida, te habla de los ángeles, te habla de los demonios, te habla de las tribulaciones, te habla de la escasez, te habla de lo que no tienes pero quieres tener, te habla de la maldad que experimentas en el mundo, de la injusticia que muchas veces hacen y obran contra ti. Pero él dice que en medio de todo eso nosotros somos más que vencedores. Él dice que en medio de cada una de esas circunstancias tú eres más que vencedor, tú eres más que vencedora. Y yo puedo tomar eso y vivir con confianza y con seguridad y dejar que el Espíritu Santo produzca en mí la confianza y la seguridad que Él quiere producir en mí para enfrentarlo todo. O puedo simplemente vivir en temor y a dejarme amedrentar por las circunstancias. Es una decisión de nosotros. Pero el deseo del Espíritu Santo es que tú vivas con seguridad, no importando las circunstancias, no importando lo que viene, porque la victoria de Jesús es aplicable a tu propia vida de tal manera de que tú eres más que vencedor, de que tú eres más que vencedora. O sea, el Espíritu Santo quiere que tú vivas como una persona confiada. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere. El deseo del Espíritu Santo es que cada uno de nosotros vivamos confiados en Dios, ¿sí? Eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Son algunos ejemplos de lo que el Espíritu Santo quiere. Si tenemos un poquito más de tiempo después, entramos un poco más en detalles en eso. Creo que una de las maneras como nosotros podemos evaluar el compromiso que tenemos en fijar nuestra mente a los deseos del Espíritu Santo es lo que dice Jesús en Lucas 9, hablando del arado. El arado es exactamente esa pieza, ese instrumento de madera que el hombre está manejando detrás de los bueyes. Y es algo que se engancha en dos bueyes que pueden llevar la misma carga con el propósito de romper la tierra y prepararla para la semilla. Cuando el arado cae sobre tierra y los bueyes comienzan a marchar, la línea tiene que ser derecha. Tiene que ser derecha. ¿Sí? Y Jesús, en relación a eso, fíjate lo que Jesús dice. Alguien le dijo a Jesús en alguna ocasión: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras, sus cuevas, sus escondites, y las aves tienen nidos, respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme, y él contestó: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Respondió Jesús. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero deja despedirme de mi familia. 62, y aquí está el punto. Jesús respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. El Espíritu Santo quiere que tú extiendas el reino de Dios y que lo hagas compartiendo con tu vida y verbalmente lo que el Señor le dijo al otro discípulo. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Si tú lees la Biblia, tú vas a poder llegar a la conclusión de lo que el Espíritu Santo quiere en tu vida, de lo que el Espíritu Santo quiere contigo. La enseñanza que Jesús está dando aquí requiere o habla de
el requisito de un compromiso total y sin distracciones comparado con un arado en el campo, donde mirar atrás tuerce el surco. Yo no sé si tú algún día has sido cliente de algo, cliente de un restaurante, cliente de un lugar donde te ofrecen algún servicio, cliente de algo. Tú vas y pagas y te dan un artículo o te dan un objeto o te dan comida o te dan un servicio. ¿Qué haces cuando el servicio no es o no cumple con tus expectativas? Le reclamo. Tremendo, hermano. Son tremendas, ¿verdad? Vas a la sucursal de teléfonos, compras un iPhone nuevo, lo abres, estás a punto de activarlo y te das cuenta que tiene una grieta en la esquina de la pantalla. ¿Cuál es el nuevo, por cierto? ¿El 18 ya? Ya estamos en el 18. ¿En cuál estamos? En el 17. Lo tienen. Compras el 17 y lo abres y estás a punto de activarlo y tiene una grieta en la pantalla. ¿Qué es exactamente lo que tú haces? Lo devolvemos. O sea, cúmpleme por lo que yo te pagué. Yo te pagué por un iPhone nuevo. Yo te pagué por un iPhone que no tiene ningún defecto. Si yo se lo pongo, esa es otra cosa. Pero de ti tiene que salir intachable, tiene que salir funcional, bello, perfecto, limpio, nítido. ¿Sí? Cuando Dios espera que nosotros cumplamos con la tarea que Él nos ha enviado a hacer, con la misión que Dios pone en nuestras manos, con la misión que Dios pone en nuestro corazón, Dios no está esperando que sea torcido. El arado no puede torcerse, hermano, porque afecta la manera como crece la semilla e interrumpe las demás semillas que van a estar al lado. El surco, la grieta o la apertura que se hace en línea derecha, tiene que estar a una perfecta distancia de otra, porque de otra manera las semillas van a intervenir la una con la otra. Lo que el Señor está diciendo aquí es: yo quiero que tú hagas el trabajo y realices el trabajo como yo te lo estoy pidiendo, no como tú piensas mejor. Una persona que pone la mano en el arado y mira hacia atrás corre el peligro de que el surco o la apertura que se le está haciendo en la tierra se vaya chueca. Y en vez de ser líneas paralelas la una a la otra, hermano, la línea se va chueca. ¿Cómo vas a pasar una línea paralela de un lugar a otro, de un lado a otro, si la línea se fue para allá? Estropea el trabajo de la siembra. Ahí los sembradores se van a molestar mucho y van a tener que hablar con los areros o los aradores, porque los surcos no están como deberían de ser. Entonces el Señor está diciendo: yo requiero un compromiso donde tú estés completamente enfocado y enfocada en aquello que yo te pedí hacer. ¿Sí? Pastor, eso es bien imposible, hermano. Ok, es bien imposible. ¿Por qué no manejas mirando hacia atrás? Y manejar, conducir un automóvil mirando hacia enfrente no es imposible, ¿verdad? A lo mejor te llega un texto, a lo mejor te llega una llamada. A no ser de un Bluetooth, no deberías de contestar. Tu atención no debe de estar en otro lugar. Y nosotros lo hacemos continuamente. Hermana, ¿qué pasa cuando los ojos de tu esposo se van hacia otra dirección? Hermano, ¿qué pasa cuando los ojos de tu esposa tienden a inclinarse a otro lugar? Aquí no pasa, ¿verdad? Aquí no sucede ese tipo de cosas. Nunca pasa eso, hermano. Solo lo de los hombres, eso sí, hermano. En el otro servicio, hermano. ¿Qué sucede, hermano? O sea, ahora aplica esa misma respuesta a, bueno, dijo que solo los de los hombres, ¿verdad? Entonces, hermana, bueno, vamos con las hermanas porque solo pasa con los hombres. Entonces, aplica esa misma excusa a la mirada de tu esposo.
Dile, tranquilo, no te preocupes, nadie es perfecto. Dile, dile hermana, por favor, dile. Lo que el Señor Jesús está diciendo, yo quiero que vivan enfocados en la tarea que yo les he dado. Vivan enfocados, no se descuiden, no permitan que haya distracciones en sus vidas. Enfóquense en hacer la tarea como yo se los pido. Implica compromiso serio. Seguir a Jesús exige un enfoque hacia el futuro, no apego a las comodidades y responsabilidades anteriores. Antes de venir a Jesús yo hacía muchas cosas, pero tuve que dejar muchas de ellas para seguir a Jesús, para cumplir con la tarea de Jesús. ¿Sí? La metáfora del arado, igual que el agricultor, necesita mirar al frente para hacer un surco recto. El creyente debe de enfocarse en su misión. ¿Cuál es mi misión? La misión primera en mi vida es ser hijo de Dios y vivir como hijo de Dios. Y todo lo demás está dependiente de eso. También soy esposo, no solamente soy hijo de Dios. Pero el ser esposo nunca puede ser una excusa para que yo no cumpla mi tarea como ser hijo de Dios. Porque a mi esposa le va a agradar muchísimo que su esposo sea un hijo de Dios. La tarea también va a ser, en tu caso, mi hermana, ser esposa, ¿sí? Pero antes de ser esposa y antes de ser una excelente esposa, eres hija de Dios. Y el ser esposa no puede convertirse en una excusa para que tú no seas hija de Dios, para que tú no cumplas con la responsabilidad que Dios te ha dado. ¿Sabes por qué? Porque tu esposo va a apreciar el hecho de que tú lo ames como solo una hija de Dios puede amar. ¿Sí? A veces pensamos que estas dos cosas son contradictorias, hermano. No son contradictorias, hermano. Es que si se enfoca en las cosas de ser hijo de Dios, no me va a amar lo suficiente. Si no te ama lo suficiente, no está viviendo como un hijo de Dios. Y está usando solamente eso como una excusa. No, pero es que si empieza a vivir como hija de Dios, no me va a atender, no me va a cuidar, no me va a respetar. No te está respetando porque no está viviendo como hija de Dios. Debería de vivir como hija de Dios y por ende respetarte. Respetarte es un resultado de que está viviendo como hija de Dios. Es un resultado, es una consecuencia positiva, pero la es. Aunque parece severa, esta afirmación subraya la necesidad de una fe absoluta y no dividida. Lo vuelvo a decir de nuevo. Esta afirmación, aunque parece severa, requiere o demanda una fe absoluta no dividida. Otro pasaje que nos puede ayudar a nosotros a evaluar nuestro enfoque o nuestro fijamiento, si me permiten inventarme una palabra, nuestro fijamiento o nuestro enfoque en los deseos del Espíritu es la tibieza espiritual. Esto debería de ser Apocalipsis 3, no Lucas 9, perdón. Es la tibieza espiritual. Escucha lo que el Señor le dice a la iglesia de Laodicea. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios. ¿Quién es el soberano de la creación de Dios? ¿Quién es el Amén? ¿Quién es el verdadero y el testigo fiel? ¿Quién es? Es Jesús. Es Jesús. Es Jesús hablando a su iglesia. En este caso específico, a la iglesia en la ciudad de Laodicea. Pero es Jesús. Ahora, fíjate lo que Jesús le dice a la iglesia de Laodicea. Versículo 15. Fíjate lo que le dice Jesús a esta iglesia en Laodicea. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Antes de que el temor se vaya a apoderar de ti, lo cual espero que no dejes de hacerlo, el Señor le da una oportunidad a la iglesia de Laodicea que se arrepienta. Pastor, ¿dónde está eso?
Bueno, vamos a llegar a eso. 17, solamente quería prevenirte para que no permitas que el temor se apodere de ti. 17, dices, yo soy rico y me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego, desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y te cubras tu vergüenza y desnudez. Además, colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Ahí está. Arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Se puede reparar la situación de la iglesia de Laodicea? Dios dio una oportunidad para que la situación de Laodicea fuese reparada e hicieran lo correcto y lo que Dios espera de ellos. Sí, claro. Les dijo, sé fervorosos y arrepiéntete. Esta mañana nosotros le llamamos camote, asumo que en tu país se llama igual o ¿cómo se llama? Es la papa dulce. Sweet potato en tu país, hermana. Bueno, en su país se llama sweet potato. Es que ya es ciudadana americana. Por eso. Papa dulce. Mi esposa, escuchemos, estamos por terminar. Mi esposa esta mañana estaba hirviendo papa dulce, sweet potato, como dicen los gringos, ¿verdad? Y yo regularmente cuando empiezo a escuchar la estufa, hermano, o la olla que está en la estufa, en la cocina, tiendo a darle un aviso, ¿no? Hey, mira, esto ya está hirviendo, le dije. Ya está hirviendo. Y me dice, ya lo vi, no pasa nada, déjalo. Ok. Cuando menos me doy cuenta, eso empieza a hervir, hermano. Y se puede escuchar. Yo no soy bueno en crear sonidos, pero se oía algo así como... No se vayan a reír de mí, hermano. Se escuchaba algo así, o sea, se escuchaba como agua en movimiento, hermano. ¿Quiere hacerlo mejor que yo? Yo pensaba que le salía mejor a ustedes, pues, para la ilustración. Lo empecé a escuchar. Cuando hay agua hirviendo, tú lo escuchas. Tú te puedes dar cuenta. Hay veces que estás en la sala, yo escucho el agua hirviendo desde allá. Y el Señor Jesús le dice, sean fervorosos, le dice que la pasión de ustedes, que el enfoque de ustedes en los deseos del Espíritu esté hirviendo. Eso es lo que está diciendo, hermano. Esté hirviendo, que tu enfoque en las cosas del Espíritu sea tan intenso que se parezca a la agua hirviendo. Y después le dice, arrepiéntete. O sea, cambia de actitud. Si el enfoque no ha estado en los deseos del Espíritu, cambia la actitud. Te vomitaré de mi boca. Es una expresión bíblica de Apocalipsis 3:16 que simboliza el rechazo absoluto de Dios hacia la tibia, hipócrita e indiferente fe de la iglesia de Laodicea. Para Dios no es aceptable. No es aceptable. Pastor, esa palabra es demasiado dura y usted está siendo demasiado duro. Bueno, primero quiero que sepas que te estoy comunicando la palabra de Dios. Segundo, quiero que tú me digas si tu esposo o tu esposa trae a otro y a otra y te dice vamos a vivir juntos. ¿Qué le vas a responder tú? Supongamos que no lo trae a la casa y te dice vamos a vivir juntos. Supongamos que te dice, mira, contigo voy a estar los lunes, los miércoles, los sábados, a veces los domingos, o los domingos es mi descanso. Y con ella o con él voy a estar los martes, los jueves y los sábados. Va a estar libre los sábados, ¿verdad? Necesitamos descanso. Imagínate, si con uno o con una ya es suficiente. Tú dime a mí. Tú dime a mí, ¿eso sería aceptable delante de ti?
lo que Dios está haciendo es eso, nos está diciendo, ese compromiso a medias no es suficiente para mí. No es lo que yo te estoy pidiendo a ti, no lo ves. Fíjate el contexto espiritual, el contexto se dirige a la iglesia de la Odisea caracterizada por su autosuficiencia y superficialidad espiritual. Sí busco a Dios, sí voy a la iglesia, pero mi compromiso es a medias. No le estoy entregando a Dios todo. Y no solamente eso, sino que dependo continuamente de mí. Oye, tenemos que buscar a Dios. Esta situación se ve un poco difícil. No, tranquilo. ¿Para qué vas a orar por eso, hermano? ¿Para qué vas a orar por eso? Sí, Dios te dio inteligencia para hacerlo. Lo que no sabemos es de que a veces cosas que nosotros podemos resolver nosotros mismos, de todas formas se las presentamos a Dios porque Él se agrada en que nosotros busquemos su dirección, porque tenemos otro hábito, aparte de ser personas que resuelven, tenemos que desarrollar otro hábito y ese hábito es la dependencia en Dios. Tenemos que depender de Él. Y por lo tanto yo no puedo brincar a la primera solución que se me viene a la mente, a la segunda, a la tercera, después de reflexionar, después de evaluar, si todavía no he consultado a Dios. Señor, ¿tú quieres esto? A veces créeme, yo te entiendo, a veces la solución es tan fácil, hermano. Yo le digo a mi esposa, oye, pero para esto no se ora, para eso se actúa. Dice, no, pero es que tenemos que desarrollar el hábito de depender de Dios. Y si Dios confirma eso, que ya estaba en tu mente, que ya estaba en tu corazón, chévere, tranquilo, adelante, mi hermano. Porque el hábito de depender de Dios es tan importante como traer solución a las cosas. Desbloqueado. iPhone desbloqueado. Desbloqueado, hermano. Desbloqueado completamente. Frío, vamos a ubicarnos, hermano. Frío o caliente. ¿Cuál es entonces lo que Dios pide? Vamos a especificarlo más. Frío o caliente. Lo caliente es el compromiso total. El compromiso que tú quieres que tu esposo te dé a ti, hermano. El compromiso que tú quieres, mi hermano, que tu esposa te dé a ti. Es el compromiso total, donde no hay ningún otro, donde renunciamos a otro. Lo caliente es el compromiso total, lo frío, la indiferencia abierta. La tibieza es peor porque es una pretensión de piedad sin eficacia real. La tibieza es pretendo a ser hijo de Dios. Juego a la iglesia, juego a ser hijo de Dios, hija de Dios, pero no hay autenticidad en eso. ¿Y sabes cómo se evidencia ese tipo de vida? Esa tibieza espiritual en la carencia de fruto. Cuando Jesús vio una higuera que no daba fruto, buscó fruto y no lo encontró. Y yo preguntándome, pero ¿cuál es la necesidad de esto? O sea, ¿cuál es la necesidad de la enseñanza? Jesús espera fruto. Jesús espera resultado de nuestra vida espiritual con Él, de nuestra vida física entregada a Él, de nuestra vida emocional entregada a Él. Jesús está esperando resultado. ¿Por qué Jesús reaccionó de esa forma? ¿Por qué respondió de esa forma? Porque esperaba fruto, hermano. Sencillo. Esperaba fruto y espera fruto de nosotros, espera un cambio, espera compromiso, espera una pasión por Él que esté tan intensa, hermano, que eso se escucha cuando está hirviendo, así como se escuchaban ustedes hace ratito. Intenso, intenso, hermano. Santo Dios, vamos a ubicarnos. Escucha esto, iglesia, escucha esto. La frase es una advertencia drástica a la necesidad de autenticidad en la relación con Dios. Tienes que ser auténtico. Dios mismo dice, si me rechazaras completamente, eso sería mejor.
si me rechazaras completamente, si dijeras, yo no quiero nada que ver contigo, Jesús, eso sería mejor. Si te entregaras de lleno a que estuvieras encendido, apasionado, aún en medio de las dificultades, y tu atención estaría en mí, y tu mente estaría en mí, y tu cuerpo estaría en mí, eso sería mejor. Pero él dice, lo que no puedo tolerar, es que pretendas una o la otra. Lo que no puedo tolerar es que te encuentres en medio. Eso no puedo tolerar. No puedo tolerar. No es agradable delante de Dios. Ahora escucha, la ilustración implica que tú puedes hacer un cambio, que yo puedo hacer un cambio. La ilustración implica que puede haber una diferencia en nosotros, que nos podemos entregar. La forma como yo regularmente aplico esto, porque al igual que a ti, a mí se me hace muy difícil, se me hace demasiado difícil. Pero cuando batallo con esta situación de que se me hace difícil el compromiso con Dios, yo inmediatamente pienso en lo práctico, hermano. O sea, si tú estás fallando en entender la exigencia de Dios en cuanto al compromiso que Él pide de ti, simplemente aplícalo a lo práctico, aplícalo a tu matrimonio, aplícalo a tus hijos, aplícalo a las expectativas que tú tienes de la empresa donde trabajas. O sea, tú trabajas una quincena, ¿verdad? Lo que es el equivalente de 2 semanas, y al final de la quincena tú esperas un cheque. Y si ellos no te dan el cheque, eso es una injusticia. Eso es algo malo. Eso es algo que no se debería de hacer. Entonces, si aplicamos eso a nuestra relación con Dios, es exactamente lo mismo. Dios está pidiendo una forma exclusiva de cómo nosotros debemos de relacionarnos con Él y debemos de creer en Él. ¿Sí? Y lo está diciendo simplemente, enfócate en las cosas del Espíritu. Voy a compartir esto y termino. Cualquier persona puede pensar en su vida espiritual individual. ¿Sí? Tú puedes decir, pero si yo oro en la casa, si yo oro y yo leo la Biblia, el Espíritu Santo es alguien que habita también en las personas con las que Dios te ha llamado a comprometer. Pastor, ¿de qué habla? Estoy hablando de la iglesia. El Espíritu Santo te está hablando a través de este sermón. El Espíritu Santo quiere hablar a través de ti a tus hermanos y a tus hermanas. Pero es que no solamente en la iglesia está Dios, pastor, está en todos los lugares. Mientras eso es verdad, Dios te ha hecho parte de una familia exclusiva. Y por lo tanto tú necesitas formar parte de esa familia. Y necesitas reunirte continuamente con esa familia. ¿Por qué, pastor? Bueno, el Espíritu Santo siempre va a hablar no solamente a través de ti, a tu corazón, sino a través de otras personas. Tú numerosas veces ves en la Biblia donde dice, y dijo David por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si no me equivoco, Hechos 15, donde dice que estaban todos ministrando al Señor y estaban ayunando, y dice, y el Espíritu Santo habló probablemente por medio de una de las personas, y les dijo, apártenme a Bernabé, a Saulo y a Bernabé para el ministerio que yo les he enviado. Y ese fue el Espíritu Santo que habló en ese lugar. Pastor, pero nosotros ahora tenemos la palabra de Dios. Hermano, el hecho de que tú quieras consumir la palabra de Dios por esfuerzo tuyo es como tratar de beber el agua de un océano con un vasito a la vez. El consejo de Dios escrito es tan grande, es tan amplio, es tan inmenso que una persona no puede asimilarlo. Y no solamente eso, sino que
Dios dice en su palabra que la escritura no es de interpretación privada. Es decir, que una persona con su Biblia allá leyendo no va a llegar a todo el consejo de Dios. ¿Sí? La Biblia habla de la importancia de estar juntos, la Biblia habla de la importancia de orar juntos, la Biblia habla de la importancia de servirnos los unos a los otros, y todas estas cosas son los deseos del Espíritu Santo. Pastor, pero es que no puedo, tengo mucho trabajo. Haz el tiempo, mi hermano. Abre el tiempo. Tú eres el dueño de tu tiempo. Tú eres, más bien dicho, el administrador del tiempo que Dios te ha dado. Y tú puedes abrir tiempo si tú lo deseas. Con esto termino. Pastor, ya dijo eso. Bueno, téngame paciencia. Téngame paciencia. Hay una fórmula matemática para poder identificar valores. Esta fórmula matemática se usa para ingeniería, para construir puentes, para recetas, para valores, para administración financiera. Se usa para un sinnúmero de cosas. Se llaman las proporciones. Y es una fórmula matemática. Antes de cualquier cosa, quiero decirles que las matemáticas no fueron inventadas. Las matemáticas fueron descubiertas. Las matemáticas ya existían con la creación y el ser humano simplemente las descubrió. Así que no me voy a decir, pastor, eso no es bíblico, hermano. Bueno, en la Biblia tú encuentras matemáticas por todas partes. Pero es una fórmula sencilla que nos ayuda, en el caso nuestro, a evaluar el compromiso que nosotros rendimos a las cosas. Y esta fórmula es la fórmula que los educadores y los entrenadores de un joven llamado Rubén, atleta en la secundaria o en el high school, usaron para ayudarle a entender la importancia de mostrar esmero y esfuerzo no solamente en su rendimiento deportivo, sino en su rendimiento académico. Rubén se encontraba en una situación complicada que podía afectar su carrera. Él estaba dándole mucho esfuerzo, mucha entrega a su rendimiento deportivo, a su entrenamiento con el equipo que pertenecía, pero estaba fallando mucho en sus estudios. Ahí nosotros podemos darnos cuenta inmediatamente lo que Rubén necesita que hacer. O sea, es bien obvio que necesita invertirle más tiempo, que necesita invertirle más dedicación a sus estudios, porque de otra manera la escuela ni ninguna universidad le permitirá continuar con su carrera deportiva si no rinde con sus estudios. ¿Sí? Entonces los profesores hicieron esta ecuación, esta fórmula matemática para ayudarle a entender a Rubén que tenía que entregar el mismo rendimiento que rendía a sus esfuerzos y dedicación deportiva y a los estudios también. Entonces hicieron algo así, de 16 sesiones de entrenamiento que Rubén tenía al mes, en 13 ocasiones ha hecho un esfuerzo extra para mejorar su rendimiento. Entrenaba 16 veces al mes, pero en 13 hizo un esfuerzo extra, se quedó más tiempo, cumplió con más ejercicios, entrenó solo o entrenó con sus compañeros. Pero ahora compara esto, sin embargo, de 20 días de clase, solamente 3 hizo un esfuerzo extra para sus estudios. Sus profesores y los entrenadores querían ayudarle a ver a Rubén que si hacía el mismo esfuerzo con las cuestiones deportivas y las aplicaba a sus estudios, iba a tener un éxito mucho mejor. Digamos que de los 20 días de clase solamente se esforzaba 6. Y esa es la fórmula que hicieron. ¿Qué sucedería si él aplica esa misma falta de esfuerzo a las cuestiones deportivas? ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuántos días ofrecería verdaderamente un esfuerzo extra
en sus días de entrenamiento en el deporte. Hicieron esta pequeña ecuación y concluyeron que solamente 4 días de los 16 cuando entrenaba iba a rendir un esfuerzo extra. Y le preguntaron, Rubén, ¿tú crees que eso te puede llevar a ser un futbolista profesional? O tú pones el deporte que tú quieras. ¿Tú crees que necesitas incrementar un esfuerzo mayor? Le dije, y dijo Rubén, sí, necesito ofrecer. Porque eso es lo que verdaderamente quería. Porque el rendimiento y el destacamiento deportivo es lo que más quería. Si nosotros aplicamos la misma fórmula a nuestro empleo, si nosotros aplicamos la misma fórmula a la escuela, fíjate con lo que concluimos. Hay 30 días en un mes, en algunos 31, pero vamos a usar la cantidad de 30. Supongamos que solamente 3 días del mes me esfuerzo yo para buscar al Señor, asistir a la iglesia, para orar con mi familia, para leer la palabra, etc. ¿Cuántos días? ¿A cuántos días de trabajo equivale ese esfuerzo? Bueno, yo trabajo 26 días a la semana, no trabajo los 30 días, espero que no, espero que haya descanso. ¿Cuál sería el equivalente del esfuerzo que hice para buscar al Señor solamente 3 días del mes? Serían 2 días y medio. Con 2 días y medio de trabajo puedo producir el mismo salario, la misma ganancia que estoy produciendo ahora. Estoy hablando del mismo trabajo. Si se consigue un nuevo trabajo que le va a pagar $1,000 por 2 días de trabajo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero estoy hablando con el mismo trabajo. Con el mismo trabajo, ¿usted ganaría lo mismo? ¿Sería satisfactorio para usted decir, hey, yo puedo vivir con 2 días de trabajo, 2 días y medio de trabajo? La respuesta sería no. No voy a dejar que ella conteste, hermano, porque ya sé que se quieren ir. La respuesta sería no. Sería no. Entonces, si yo no puedo producir el mismo salario invirtiendo esa cantidad de días, ¿cómo puedo producir o buscar de Dios una vida ferviente, llena del Espíritu Santo, dedicada a los deseos del Espíritu, si solamente le rindo 3 días del mes? No estamos hablando de la misma cantidad de días. Obviamente para la iglesia es menos, para orar es menos, es mucho menos, ¿sí? Ahora, apliquemos el mismo principio a la escuela, a la educación de nuestros hijos, ¿sí? Tenemos 12 reuniones aproximadamente al mes en la iglesia, pero solamente asistí a 4, solamente a 4. ¿Qué sucedería si aplico el mismo nivel de compromiso con mis hijos? De 4 reuniones de 12 que debía haber hecho durante el mes, mi hijo o mi hija tiene que estar 26 días en el colegio, tiene que llegar y tiene que esmerarse y tiene que dedicarse y tiene que dar lo mejor de sí mismo o de sí mismo. ¿Cuántos días equivale a los 4 días de reuniones al mes que estuve presente? 8.6. Si tu hijo o tu hija te dice, yo solamente voy a asistir de los 26 días al colegio, 8 días y medio, y te voy a ser preciso, mamá, y te voy a ser preciso, papá, porque llegando a la mitad del 9º día, yo me voy, me salgo de la escuela. ¿Tú lo aceptarías? Tú le dirías, está bien, hijo, está bien, hija, no te preocupes, está bien, adelante. Solamente asiste 8 días al colegio, de los 26 que tienes que asistir. No es el mismo compromiso. Nosotros le enseñamos a ellos y les decimos que tienen que esforzarse, que tienen que dedicarse, que tienen que entregar lo mejor de ellos. Nosotros les enseñamos que tienen que ser personas comprometidas. Y Dios nos dice hoy, yo quiero que tú seas una persona comprometida conmigo. Señor, escucha esto. Señor, yo no sé cómo le voy a hacer para hacer que funcione mi responsabilidad de proveer para mi casa cuando no siempre tengo lo suficiente,
y asistir a la iglesia y cumplir con lo que tú me pides para la iglesia. Señor, yo no sé cómo lo voy a hacer. ¿Sabes lo que Dios te dice? Tú no tienes que preocuparte por eso. Yo voy a hacer que funcione. Eso es lo que Dios te dice, hermano. Yo soy tu proveedor. Yo soy quien te llamó. Yo soy quien te trajo para acá. Yo soy tu papá. Yo soy tu papito. Yo te amo. Yo cuido de ti. Yo voy a cuidar de tus hijos hasta 1000 generaciones. Tú estás pensando de los hijos que tienes hoy. Dios está pensando hasta 1000 generaciones de toda la descendencia que tú y tu esposa van a producir. Y Dios dice, hasta 1000 generaciones yo voy a cuidar de ellos y voy a proveer para ellos. Si tú solamente me obedeces, si tú te levantas y me obedeces y me das el compromiso que yo estoy buscando de ti, yo voy a bendecir no solamente los hijos que tienes hoy, hasta 1000 generaciones, dice Dios, de los que me obedecen. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu fidelidad. Señor, eres tan bueno, Señor, tan bueno, tan maravilloso. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a atesorar esta palabra en nuestro corazón. Que nos ayudes a darte el compromiso que tú estás pidiendo, Señor. Y que bendigas esta pizza que estamos a punto de disfrutar con mucho gozo y con mucha alegría, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, iglesia. Bendiciones. Gracias por la pizza, hermano.